Vaya que está fuerte la enfermedad, señor Morticio. ¡Ah, qué chistoso! ¡Te voy a echar una maldición! Cuidado, cuidado. Nada de eso, señor Morticio. ¿Por qué? Una maldición suele ser algo sumamente peligroso. Se ha comprobado que algunas personas, incluso sin saber magia, qué es lo que se dice o se piensa que se tiene que saber para poder lanzar una maldición, en realidad no necesitan hacerlo. Y por eso el día de hoy vamos a hablar precisamente de un lugar que, por mucho que alguien no supiera que estaba sucediendo, indudablemente podía advertir que estaba sucediendo algo raro, y los que saben que en efecto estaba ocurriendo algo sumamente extraño. Así es, señores. Una vez más tenemos el gusto, como todos los martes, de darles la bienvenida a las sombras. A veces es fácil caer en el prejuicio sobre algo de tantas veces que escuchamos lo que se dice de ello. Es un lugar común afirmar que si algo se repite bastantes veces, termina por convertirse en una verdad. Sin embargo, ello no es más que un hábito humano. Nos condicionamos a que en tanto una repetición se hace presente, nuestro cerebro tiende a considerar de manera razonable que si se repite es porque tenemos que fijar el dato en nuestro almacén de información. El aprendizaje a través de la repetición no es un recurso didáctico desgastado, es, por el contrario, un válido método de fijar la información. Y es por eso que para construir una opinión que al menos sea convincente, difícilmente objetiva, precisamos poner en consideración todos los elementos que tengamos a nuestra disposición para analizarlos y compararlos en conjunto. Eso es lo que nos corresponde hacer. Claro, también podemos asumir como algo verdadero lo que dicen los demás, sencillamente porque los demás lo dicen, parecen conformes con ello y no lo cuestionan. Cuestionarlo nosotros nos haría sentirnos fuera del grupo, pero un autor muy inteligente llamado Jostein Gaarder llegó a proponer en una hermosa metáfora que los seres humanos somos como los minúsculos habitantes que estamos cobijados en el suave pelaje de la piel de un conejo que, a su vez, está en el sombrero de un mago. Cuando uno de nosotros se atreve a preguntarse las cosas en vez de solo asumirlas, es como si saliéramos de ese cómodo entorno para asomarnos desde afuera y comprobar, en efecto, que la magia no está en la piel del conejo. La magia está fuera de él, pero nos da miedo salir de ahí. Por ejemplo, si nosotros decidiéramos decir que la Santa Inquisición, protagonista de tantas historias de horror, en realidad no causó tantas víctimas como se pretende, arrojando un número que la historiadora Consuelo Maquíbar estimó en una proporción de 43 condenados con muerte en la hoguera de cada 300 procesados, lo primero que se nos ocurriría es que la historiadora en cuestión tiene un cierto interés en relevar a la oscura institución eclesiástica de graves responsabilidades sobre la muerte de 49.092 personas enjuiciadas por el Santo Oficio, siempre comparada en este sentido con el aparato de exterminio implementado en la Alemania previa a la Segunda Guerra Mundial, causante de aproximadamente 6 millones de fallecimientos. Visto desde los números,
Toda comparativa despeja dudas. Sin embargo, y he aquí lo importante de comparar datos, para nadie es de ignorarse la forma en que esas muertes se produjeron bajo la complacencia y permiso de la Iglesia en aquellos años. Al final, fueron eventos históricos que se produjeron y de los cuales sería absurdo culpabilizar a la Iglesia actual de todo evento de aquellos ayeres. El asunto es que esos eventos dejaron huella. Las imágenes, testimonios, documentos y relaciones de numerosos historiadores existen y permanecen en la memoria colectiva, pese a que hoy sepamos más cosas. Y también parece que hay otro tipo de formas en que la memoria de los eventos de la Inquisición parece que no desaparecerá en mucho tiempo. Sombras que permanecen en formas visibles para algunos. ¿Para dónde va? Quien así saludaba a la joven era un vecino de Fresnillo, quien vivía a poca distancia de ella. Pues ¿a dónde ha de ser? Voy a trabajar. Ya tienes trabajo. ¡Qué bueno! Así es, don. Ya me hacía falta un dinerito para irla pasando. Me da mucho gusto, hija. Ya tenía rato que no te veía que salieras. Y a mí más. No es que sea la gran cosa, pero algo es algo. Es de empleada doméstica, pero... Nada. Todo trabajo es bueno, hija. Espero que sea de una buena familia. Pues hasta eso, ni siquiera voy a tener que tratar con mucha gente por ahora. Me mandaron a limpiar una casa que no está habitada. Está lejos. Está aquí en... Espéreme tantito. La calle de Luis Moya, esquina con Emiliano Zapata. Una de las casas viejas de por ahí. Ah, mira. Pues no te detengo mucho para que llegues temprano. Voy con buen tiempo, don. No se preocupe. ¿Cómo ha cambiado la ciudad? Seguro ya le hicieron remodelaciones a la casa. Ya nada es igual a como era antes. Pues no muchas, porque justo voy a limpiarla. Creo que quieren comenzar a habitarla o algo así. ¿Y va a ser tú solita? De hecho, ya me la enseñaron y ya fui. Así que me dijeron que podía empezar hoy. Pues vaya y ándese con cuidado, muchacha. Claro. Nomás que entre le pongo la llave del portón para que pueda estar segura dentro. No me refiero esta vez a la gente mala, hija. Me refiero a otras cosas. ¿De qué cosas habla? No sé. ¿Qué sabes del templo de la purificación, por ejemplo? Pues es la iglesia más grande o importante de aquí, ¿no? Y se dice que ahí sucedieron cosas. ¿Qué pasó? Dicen que si subes al coro, se aparece la sombra de uno de los generales que combatió a Pánfilo Natera. Se supone que él y su tropa se escondieron ahí durante la revolución y como se atrincheraron ahí, los obligaron a salir quemando chile seco en la entrada de la iglesia. Todos salieron menos el general José Natividad del Toro, que prefirió quitarse ahí la vida. Dios. A los que salieron
Los fusilaron en el atrio de la iglesia. Pero se dice que el alma de Natividad del Toro se quedó ahí. ¿Qué cosa tan terrible? Yo ni sabía. Son las cosas que nos cuentan los mayores. Ahora yo ya te la conté a ti. ¿Y usted cree que eso siga pasando? ¿Cree que ahí se siga apareciendo ese señor? Mija, yo he oído tantas cosas que la única duda que tengo es si todo eso que nos cuentan ocurría antes, o dicen que ocurría antes. ¿Por qué ahora ya no ocurre? No sé, porque las cosas ya cambiaron. No es una mala razón. Ya la gente no ve igual las cosas. Pero a mí se me afigura que más bien las cosas que pasaron se quedan ahí para que la gente que pueda verlas las vea. Para que no se olviden de las cosas terribles que sucedieron. ¿Y no será más bien como un castigo? Usted sabe que las personas que se quitan la vida no pueden entrar al cielo. Pero ese es un castigo para ellos, muchacha. ¿Qué sentido tendría castigarnos a nosotros viendo esas cosas? Pues para que nosotros no hagamos lo mismo. Puede ser, pero en la iglesia, donde los padrecitos nos dicen siempre que no hagamos eso. Ay, don. Yo no te digo si es así o no es así. Yo solo digo que a veces las almas de las personas se quedan en un lugar como si fueran las huellas de las cosas que pasaron. En todo México cuentan muchas historias de aparecidos de las épocas en donde mataban a la gente o donde sucedieron cosas terribles. Yo digo que es porque esas cosas se quedan. ¿Y por qué se quedan? Ha de ser como las huellas que dejan las personas. Entre más fuerte pisan, más se queda la imagen del pie o del zapato. Creo que por las cosas terribles que pasaron, hacen que ellos se queden en esos lugares por la emoción o el pensamiento o el sentimiento. Pues espero que a mí no se me dé eso de ver cosas. Dios quiera que no, niña. Ándele, o ahora sí va a llegar tarde. Usted tiene la culpa con todas las cosas interesantes que platica. El hombre sonrió ampliamente mientras la joven corría para no llegar tarde a su nuevo empleo. Cuando se quedó sola en la casa, recordó la conversación que había tenido con su vecino hacía unas horas ya. La casa olía a humedad y a vejez. Se percibía la antigüedad en los muros del lugar y asimismo se sentía cierta soledad en aquel lugar como no la había sentido antes. El ruido del exterior casi no llegaba al interior de la casa, como si el mundo hubiera quedado atrás en ese momento y afuera
todo se hubiera paralizado. Ni los autos, ni los pasos de la gente, ni nada. El sonido se filtraba muy débilmente, como si hubieran insonorizado el espacio. Miró su reloj de pulsera, uno de los pocos lujos que había podido darse con el poco dinero que percibía de los trabajos en que había laborado. Y era un lujo a medias porque lo necesitaba para estar a tiempo en donde la requería. Aún tenía tiempo de mirar en qué otros lugares, además de la estancia principal, se requería que ella limpiara. Pero, por más que ella quisiera, era imposible cambiar mucho el aspecto de ese lugar, cuya presencia opresiva se sentía cada vez más a medida que iba adentrándose en él. Los pisos que rechinaban con sus pasos, los muros descascarados y fríos al tacto. Había luchado contra el moho en varios rincones, pero pensó que le haría falta tener una escalera para el día siguiente, pues en las alturas de los muros observaba que también ahí se había acumulado el moho. En la parroquia de la Concepción hablaban de aparecidos. ¿Sería posible que hubiera algo así en ese lugar? Y si era así, ¿qué clase de aparecidos habría? Reprimió casi inmediatamente el pensamiento. No quería ni siquiera imaginarse qué haría si repentinamente fuera a un lugar y se apareciera una sombra de algo en ese sitio. Era el momento de ir al lugar que menos se le antojaba ir: los baños. Solo de imaginarse la fetidez y la suciedad que se habría acumulado ahí tras el paso de los años hacía que sintiera menos deseos de ir. Pero era necesario. Sus patrones iban a confirmar que tanto había avanzado en la limpieza de la casa y quería dar una buena impresión de su trabajo. Y los baños era uno de esos lugares muy necesarios. Poco a poco, y con mucho esfuerzo, logró empezar a tallar en las duras superficies de los accesorios del baño y les devolvía lentamente la antigua brillantez de su superficie. Llegó al espejo. Al pasar el dedo, una especie de materia pegajosa le impidió deslizarlo. Dedujo que estaba lleno de esa especie de polvo emplastado que se hace con los años en algún lugar. Así que comenzó a verter uno tras otro los productos de limpieza que finalmente le devolvieron al espejo su pulida superficie. Casi por terminar, ella vio que en una parte del espejo que reflejaba oscuridad había algo que ella no había notado claramente. Consideró que con un chorro más de limpiador se aclararía la imagen. En eso, ella no se equivocó. Sin embargo, lamentaría mucho haberlo hecho, puesto que lo que la miraba a través del espejo era el pálido rostro de un sacerdote, quien desde la profundidad de su oscura capucha la miraba con ojos penetrantes y oscuros. La joven recorrió todo el camino desde la propiedad de Luis Moya y Emiliano Zapata hasta la casa de sus patrones, a quienes les imploró que no la obligaran a regresar a ese lugar. Los dueños no se lo dijeron, pero se extrañaron sobremanera de que ella hubiera visto justamente un sacerdote en una casa de la cual se decía que habría sido en el pasado
una de esas casas que se comunicaban con otras fincas por medio de túneles subterráneos secretos para servir a ciertos propósitos de la Santa Inquisición. Es posible imaginarse que, siendo lugares secretos, dichos propósitos no tuvieran nada que ver con el culto religioso, y sí, que tuvieran mucho que ver con aquello que seguro contradecía al menos los últimos 5 mandamientos de la ley de Dios, según se dice del proceder de muchos inquisidores. Es probable que la impresionable joven hubiera tomado alguna sombra de ese lugar por la del rostro de un anciano sacerdote dominico, como también es probable que se tratara de cualquier otra cosa, o que simplemente podemos atribuir a la casualidad el hecho de que una joven, quien ignoraba para qué había servido aquella casa, viera, justamente dentro de sus alucinaciones, a un fraile. En todo caso, la sombra de la Inquisición, en todo lugar donde se encuentren rastros de ella, siempre es una sombra que deja sangre, dolor y llanto a su paso, por causa de aquello que hicieron y de la forma en que dejaron su huella en el mundo. Supongo que ahora me comprende, señor Morticio, lo que le decía al principio acerca de maldiciones. Uno podría hablar de alucinaciones provocadas por los cuentos de alguien, pero resulta que esta chica no tenía la más mínima idea de que allí hubiera sucedido algo relativo a la Santa Inquisición. Y en efecto, este tipo de situaciones incomprensibles son las que de alguna manera hacen que nosotros sigamos ahondando en la investigación de muchas de estas cuestiones. Antropólogos, personas del campo de la historia se dedican a ver, y resulta que, si bien en muchas ocasiones varias de estas historias tienen otro tipo de, digamos, origen, hay otras en donde seguimos quedándonos perplejos. ¡Qué cosa! Así es, señor Morticio, pero pues usted mismo platicó de maldiciones hace poco. Ah, sí, el diamante Job. Sí, uno de los diamantes más malditos que existen, y lo pueden encontrar en la cuenta de TikTok del señor Morticio. En esa cuenta, Crónicas de Morticio, que ustedes pueden encontrar en TikTok, van a hallar una serie de datos curiosos, sorprendentes, absurdos, a veces oscuros en más de las ocasiones. El asunto es que ustedes que están interesados en todo este tipo de cuestiones puedan llevarse siempre algo sumamente interesante. ¡Claro! Del mismo modo, también podrán encontrar todas las crónicas de Morticio en la página de Facebook, que es Las Leyendas del Cuervo. En Las Leyendas del Cuervo ustedes van a hallar los previos de los videos, o el estreno de los videos del señor Morticio, de Las Leyendas del Cuervo, por supuesto, y también recomendaciones de videos pasados. Asimismo, también encontrarán el grupo de Bienvenidos a las Sombras, donde ustedes podrán opinar a través de las encuestas, podrán interactuar, podrán hacer comentarios sobre algunas de las publicaciones que tiene este canal para todos ustedes, ya que pues esta maldición de la que hablan con respecto del algoritmo, esta leyenda oscura del algoritmo, no se estaría venciendo si no fuera gracias a su preferencia. Ajá. Del mismo modo, por supuesto, para poder seguirnos apoyando en YouTube, ustedes pueden suscribirse, pueden dejarnos un like si les gusta el trabajo que ustedes están viendo, y asimismo también pueden activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los nuevos videos. ¡Claro! Sin embargo, todos estos vínculos que ustedes van a hallar en la descripción. Asimismo también, sin olvidar en este punto, hacer felicitaciones para algunos de los compañeros. El día de hoy cumple
un año de fundada el grupo literario Literpo, al cual y a todos sus integrantes, posible mencionarlos a todos por la brevedad de este espacio, les mando un muy cordial saludo, también como parte de este grupo. Ajá. De mismo modo, asimismo, les agradecemos a todos ustedes y esperamos el próximo martes, una vez más, tener la oportunidad de darles la bienvenida a las sombras.